Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a su Iglesia de Dios Padre. Estamos aquí pues nuevamente listos para compartir pues una vez más la bendición que trae nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Así que pues hoy les quiero comentar muchas cosas que pues de todo lo que hemos estado viendo pues continuaremos. Ya saben que me encanta continuar con los estudios porque es algo que pues Dios siempre nos va guiando, nos va mostrando, nos va diciendo lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. Y hoy pues no será la excepción, ya saben que siempre será así que les voy a pedir muchísimo que pues estén listos para poder tener su Biblia a la mano, porque al tener su Biblia a la mano podremos acudir rápidamente a los versículos, poder revisarlos profundamente. Yo sé que les pido a veces mucha habilidad para que localicen los versículos. Sé que tengo que dar un poco más de tiempo para que puedan localizarlos y no ser tan arrebatado en esta situación, pero bueno, confiemos en que el Señor nos pueda guiar y pueda bendecir nuestra vida. Así que pues sin más preámbulos, vamos a pedirle al Señor ahí su bendición. Vamos a suplicar pues por la vida de tanta gente que está padeciendo diferentes enfermedades. Tenemos algunos enfermos que están por ahí, por ahí nos han comentado de algunos de ellos. Pues los que puedan, pues oren por la gente que ya saben, por los que han escuchado. De todos modos, Dios siempre tiene cuidado de todos los enfermos y seguirá teniendo cuidado de todos los enfermos, sobre todo en aquellos que ya conocen a Jesucristo. Pues sabemos y confiamos en que el Señor, incluso si tuviéramos que partir con el Señor, finalmente estaríamos con Él, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo transformado, ¿verdad? Pero bueno, por el momento vamos a dar inicio esta mañana a nuestro estudio, que el Señor pueda bendecir nuestra vida y que pueda derramar su gracia en nosotros. Vamos a orar. Así les recuerdo, por ejemplo, lo del Meet, por favor, pues los que quieran conectarse para el Meet, por ahí les mandé hace unos minutos el link. Entonces, ojalá puedan, pues si tienen alguna pregunta, finalmente a través del Meet podrán pues tener preguntas y ahora sí que cotejar cualquier cosa que tengan duda o algo. Incluso si quieren pues compartirnos algún versículo con la lectura, pues tendremos la posibilidad de compartirlo a través del Meet. Entonces vamos a dar gracias, vamos a pedirle al Señor su bendición. Vamos a orar. Dios bendito, Padre, muchas gracias por este día, por esta mañana. Te queremos suplicar, Padre, que derrames tu bendición sobre nosotros, que tú nos hables a lo más profundo del corazón y puedas pues dictarnos las enseñanzas que tú quieres dictarnos. Sabemos que tú tienes un plan precioso para nuestra vida, tú nos lo has dicho. Queremos seguirlo, Padre, y también nos has dicho precisamente que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así que Dios, pues hoy venimos a presentarte en este momento nuestras vidas para suplicarte que tú nos muestres tu buena voluntad agradable y perfecta. Señor, te agradecemos por la vida que tú nos quieres derramar en estos momentos y te recordamos también pues a todos los que están enfermos de la iglesia, a todos aquellos que pues tienen algún padecimiento, para los que están en hospitales. Dios, pues tú puedes ahí estarlos consolando, estarlos cuidando, y Señor, te agradecemos el que tú puedas restaurar su salud, aunque sabemos que si es el momento de partir contigo, Dios, estaremos pues transformados totalmente y totalmente sanos. Así que Dios, te agradecemos el que puedas hacer por nosotros y que nos puedas seguir guiando esta mañana por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con pues mucho de lo que hemos estado comentando hace pues algunos días. Pues la semana pasada estuvimos compartiendo precisamente esta parte de la oración que le estaba comentando de Romanos 12, 1 y 2, en donde Jesucristo nos hablaba. Si tú tienes tu Biblia a la mano y puedes acudir rápidamente al versículo, podrás recordar, y si ya te lo sabes de memoria mucho mejor, podrás recordar lo que Jesucristo nos estaba diciendo en Romanos 12, 1 y 2. Nos estaba diciendo específicamente lo que tenemos que hacer para poder conocer esa buena voluntad agradable y perfecta que Él tiene. Voy a releerlo nada más rápidamente como introducción para lo que vamos a continuar en el estudio. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, sabemos que Dios tiene una buena voluntad agradable y perfecta, y que lo único que quiere verdaderamente es que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y vamos a estar viendo más profundidad en estos versículos. Vamos a recordar también que Jesús nos dejó descrito en su palabra, y que han sido versículos que hemos tenido ya de manera constante por varios estudios, en donde Dios nos decía que deje el impío su camino, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esos versículos que están en Isaías 55, del 7 al 9? Si quieres, pues acudir nuevamente a localizar los versículos, tendremos la posibilidad de verdaderamente recibir, pues, ahí la instrucción. Si te vas rápidamente, nada más esto es para recordar de dónde hemos estado partiendo y por qué tenemos que continuar con lo que Él nos va diciendo. Nos dice el versículo: deje el impío su camino, ¿sí? Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, recuerda que dentro de los buenos pensamientos, la buena voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para ti, están los buenos pensamientos que Dios tiene. Y si Él está siempre pensando bien de ti, y recuerda que hemos visto en Gálatas capítulo 5, nos ha dicho específicamente que Él quiere producir esos buenos pensamientos en nosotros hacia las demás personas, dándonos la benignidad. Y después nos quiere enseñar también a actuar bien para con los demás, dándonos la bondad como frutos del Espíritu. ¿Te acuerdas de esos frutos del Espíritu? Yo sé que ya te sabes mucho ese versículo en donde Dios nos habla de lo que tenemos que hacer propiamente, de lo que tenemos que estar buscando y estar recibiendo de parte de Él esos frutos que vienen en cascada, en donde Dios nos da bendición y más bendición a través de cada uno de esos frutos. Después estuvimos viendo hace 8 días, recordando un poquito un versículo que pues ya de ustedes lo tienen que tener más que memorizado, porque lo hemos repetido muchas veces, Josué 1:8, que estuvimos tocando la semana pasada también un poquito, que bueno, esto ya nos, ahora sí que si alguno de ustedes se lo sabe de memoria será excelente, ni siquiera sería necesario buscarlo, ¿verdad? Pero pues el que no se lo sepa, que busque Josué 1:8, en donde Dios nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese camino, ese plan precioso que Dios tiene, en donde dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es algo para que tú puedas entrar a ese lugar en donde todo, absolutamente todo, te salga bien. Oye, y aún en la enfermedad, por supuesto, aún en la enfermedad, Dios tiene un propósito para ti y tiene una buena voluntad agradable y perfecta, y lo podrás comprobar. Aun cuando te toque partir con el Señor en este tiempo, seguramente podrás experimentar esto que Dios nos dice en estos versículos. Entonces lo único que tienes que hacer es estar siempre atento a la lectura de la palabra, a la meditación de la palabra, a la oración. Y vamos a hablar mucho de la oración, recordando precisamente otro versículo que nos ha estado recordando estudio tras estudio, que está en Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a buscarlo, es un versículo un poco más complicado de sabérselo, de memorizarlo, pero bueno, si te lo logras memorizar será muy padre, porque finalmente Dios pues nos estará pues grabando estas enseñanzas en nuestra vida, y podremos acudir a ese versículo en el momento que más necesitemos. Entonces 7:14, si nos ayudas, Julia, con 7:14 de Segunda de Crónicas,
Y recuerden, si alguien quiere compartirnos algún versículo a través del Meet, pues con todo gusto podemos abrirles la línea para que puedan compartirlo, ¿de acuerdo? 7:14, por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Hoy, el estudio de hoy quisiera enfocarlo mucho a la oración. Estaremos revisando cómo poder tener, por un lado, oraciones contestadas, pero también teniendo la base, el fundamento de cómo Jesucristo oraba, para que nuestras oraciones sean congruentes con lo que Él nos dice y poder seguir sus instrucciones para que tú puedas disfrutar de tanto una oración que le vas a dar a Dios, como la respuesta que Él te dé de acuerdo a que, pues, ambos, tanto Dios como tú, se están poniendo de acuerdo en una sola cosa y Dios podrá darte la bendición. Entonces vamos a revisar algunos versículos de qué sería lo básico para que puedas tener una oración contestada. Y el ejemplo, como te digo, de cómo Jesucristo oraba para que puedas experimentar lo que el mismo Jesucristo experimentó. Entonces, para empezar el estudio, vamos a leer Mateo 6:24. Les voy a pedir que lo busquen, ¿sí? Mateo 6:24. Si alguien, recuerden, si alguien lo quiere comentar, lo quiere leer, pues con toda confianza me dicen y les abrimos la línea. Mateo 6:24. En Mateo 6:24 nos está enfocando en un punto muy importante. Dice que ninguno puede servir a dos señores. Y aquí es algo que es importante que tú tienes que analizar. 6:24 dice así, vamos a leer el versículo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿tú qué tienes que asegurar en tu vida? Que Jesucristo es tu Señor, que le has entregado tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, para que Él pueda darte así su buena voluntad agradable y perfecta. Entonces, tienes que asegurarte que Jesucristo es tu Señor, que es el Señor de tu vida y que pues desde el momento que lo aceptaste, ¿te acuerdas que Él estuvo tocando a la puerta de tu corazón? Desde el momento que tú lo aceptaste, le entregaste en su totalidad tu vida. Entonces, si ya pasamos ese primer punto, pues vamos a ver que podemos continuar para poder tener esas necesidades resueltas en nuestra vida. Vamos a leer Malaquías 1:6 para que veamos cómo, pues cuando tú no estás honrando a Dios, es pues un impedimento para que Él pueda darte la bendición que Él quiere para ti. Vamos a leer Malaquías, está un poquito antes del Nuevo Testamento, entonces pues pueden ahí buscarlo rápidamente y leer lo que nos dice en Malaquías. Si ya lo tiene alguien, con gusto les podemos abrir, como les comentaba. Malaquías 1:6, por favor, si nos ayudas, Julia, si eres tan amable. Lucha, si quieres, tan amable. A ver, por favor, Lucha. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre. ¿Qué decís? ¿En qué hemos menospreciado? Hasta ahí. Nada más es el 1:6, por favor. Pues hasta ahí. Ok. ¿En qué hemos menospreciado? Sí, ok. Fíjate, aquí nos dice, el hijo honra al padre. Algo que es bien importante es cuando tú lo dejaste entrar, ¿te acuerdas que él te dijo que eras una nueva creación? Y nos recordamos ahí 2 de Corintios 5:17, en donde él nos dice que pues
Somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un nuevo nacimiento se dio en tu vida y ese nuevo nacimiento te hace ser copartícipe de Jesucristo como su Hijo. Dice que a todos los que creyeron en Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, y eso nos lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, perdón. Entonces es evidente que al tú pasar a ser su hijo, aquí nos hace una pregunta o nos enfrenta a una condición. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, o sea, si Dios es tu padre, entonces, ¿dónde está tu honra? Tú tienes que estar honrando a Dios. Y si Dios es tu Señor, pues ¿dónde está mi temor? O sea, quiere decir que por un lado Dios quiere poner ese temor suyo en tu vida y quiere llevarte como su hijo para que puedas estar experimentando a través de la honra, que puedas estar honrando al Padre y que puedas estar siendo guiado por el Señor. Finalmente, siendo Él tu Padre y siendo Él tu Señor, podrá dirigir tu vida de tal forma que puedas experimentar la gracia que Él va a derramar en tu vida por el hecho de ser su hijo o por el hecho de ser su siervo. Y en ese momento de estar al servicio de Dios y estar como el Hijo de Dios, Dios empezará a bendecir tu vida de manera muy constante, muy consistente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar nuestro corazón y verificar que no haya nada que impida nuestra buena relación. Entonces, ¿qué es lo que puede impedir nuestra buena relación con Jesucristo? Y nuestra buena relación con Jesucristo, pues nos tiene que, al analizar nuestro corazón, veremos cómo Dios puede empezar a contestar esas oraciones. Vamos a leer Hebreos 10:22, por favor. En Hebreos 10:22 nos dirá Dios específicamente lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer. Entonces, si Pau nos ayudas, por favor, Hebreos 10:22, si me das un segundo para localizar yo el versículo, ya, perfecto, por favor, adelante. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sí, ok, acerquémonos con un corazón sincero. Primero, Dios nos dice, ok, si yo soy tu Señor, tienes que estarte acercando. Si yo soy tu Padre, tienes que estarte acercando con un corazón sincero, ¿sí? Ahora sí que en plena, tienes que tener la convicción, que Jesucristo ponga la convicción aquí, la convicción en todo tu ser, teniendo la plena certidumbre en fe, purificando los corazones, purificando tu corazón de mala conciencia. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás enojado con alguien, pues tienes que ir y arreglar en tu corazón para que no llegues con una oración enojado a Dios. Sí, bueno, puedes llegar con un corazón enojado a Dios y decirle a Dios que te enseñe a ya no enojarte, que le entregas ese enojo y que te perdone. Pero obviamente muchas personas te pueden estar haciéndote enojar, supuestamente, pero finalmente el enojo sale de tu corazón. Entonces, pues tendrás que llegar sinceramente con Dios, con un corazón libre de mala conciencia. Y dice, y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Si tú recuerdas, Jesucristo nos ha dicho que lo que nos puede limpiar es la palabra. Y cuando tú vas a la palabra y estás leyendo, Dios va limpiando tu corazón de mala conciencia. Si cometiste algún pecado que te está ahí pues diciendo, mira, hiciste esto, pues tienes que ir con Dios y entregar eso para que Dios pueda verdaderamente empezar a darte las respuestas que tú tanto necesitas. Para ahí también Dios nos dejó y hemos estado revisando Primera de Juan 1:9, si tú recuerdas, Él nos ha dicho, y seguramente algunos se saben ese versículo de Primera de Juan 1:9, si alguien se lo sabe de memoria sería padrísimo, si no, está unas páginas después de donde estaban en estos momentos, dice así el versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Y hemos estado platicando constantemente de que este proceso, el proceso del perdón de nuestros pecados, es instantáneo. En el momento que tú lo confiesas, en ese momento Jesucristo ya lo perdonó, ya empezó también el proceso de limpieza, pero el proceso de limpieza lleva un tiempo y ese tiempo requiere que se le esté dando a través de las escrituras, pues ya sea pues muchas veces, pasarle muchas veces, a veces echarlos a un proceso un poco más fuerte, si es un trapo, una tela, si es algo que tienes que pasar por la lavadora, por el lavadero y estarle fregando y fregando y fregando, pues Dios nos dice, ¿sabes qué? Pues ese proceso de limpieza estará constante. Entonces, es muy importante que tú puedas evitar que haya algún pecado que impida que Dios pueda contestar tus peticiones. Pero también tenemos que cuidar nuestros motivos con los cuales oramos. Y para eso vamos a recordar un poquito de lo que dice en Santiago 4.3. Santiago 4.3, tienes que ir con Dios para que Él te diga o para que tú estés seguro de que tus motivos no son los equivocados. Fíjate lo que dice aquí en Santiago 4.3. Nos dice el versículo: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto lo hemos estado comentando también a lo largo de muchos estudios y vemos que precisamente muchas veces pedimos y pedimos mal. Y al pedir mal, evidentemente tenemos un problema muy serio, porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites, cuando lo que realmente Dios quiere es que pidamos para estar de acuerdo a su voluntad. Entonces, tenemos que poner nuestros pensamientos, nuestras peticiones acordes a la voluntad de Dios. Muchas personas podrían pedirle, pues a lo mejor volverse ricos, y veremos cómo Jesucristo nos va a describir Él mismo con las oraciones con las que Él pues nos pone como ejemplo a lo largo de las Escrituras. Vamos a ver cómo Él pedía y qué es lo que Él pedía, porque de esa manera Él pudo experimentar siempre, sabiendo que su reino no estaba en esta tierra, que Él no iba a estar aquí pues propiamente, aunque sabemos y lo ha dicho Dios en Apocalipsis, que Él vendrá a reinar en pues un breve periodo de tiempo, pues empezará a reinar aquí en la tierra directamente por 1000 años. Él vendrá a reinar, a estar aquí en presencia nuevamente, pues para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo pueda saber que era un reino de justicia, y después de esto pasaremos a la eternidad. Pero durante ese periodo de los 1000 años Él vendrá a reinar y pues nos podrá decir, hay más cosas, ¿verdad? Pero evidentemente pues nos dice aquí que tenemos que ser muy cuidadosos de verdaderamente orar con cosas que sean honestas y de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que es agradable delante de Él. Entonces tienes que aprender a pedir de acuerdo a su voluntad. Y para eso nos vamos a apoyar en 1 de Juan 5, del 14 al 15. 1 de Juan 5, del 14 al 15. Están nuevamente unas páginas después de donde están. 1 de Juan 5, del 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando tú le pides a Dios de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y al oírnos, Él nos puede dar las respuestas. Entonces, ya hemos estado viendo cómo, pues primero, tenemos que estar seguros de que Jesucristo es nuestro Padre, es nuestro Señor, que no haya nada que nos impida tener una relación íntima con Él, que se interrumpa por cuestiones del pecado, y después ahora tenemos que ver que pues Él nos quiere directamente, primero que no confiemos en lo que sentimos ni en lo que pensamos, sino que tenemos que confiar
en lo que Él nos dice y obedecer lo que Él nos dice. Y para esto en Primera de Tesalonicenses 5:17 nos describe qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que muchos de ustedes se saben este versículo. Es un versículo, pues yo creo que es el más largo de la Biblia. A ver si nos ayudas, por favor, o alguien nos ayuda con Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Sí? Sí, ya lo tienen por ahí. 5:17. ¿Qué dice? Yo creo que todo mundo se lo sabe ya directamente el versículo. ¿Qué dice? No los escucho. Orad sin cesar. O sea, sí es el más largo de la Biblia, ¿verdad? Orad sin cesar. Y si tenemos que orar sin cesar, pues tú tienes que primero estar consciente de que no importa las circunstancias en las que tú estés viviendo, sino tienes que estar verdaderamente orando de acuerdo a lo que Él nos ha estado diciendo. Si Él nos dice orad sin cesar, tienes que mantenerte en oración, oración, oración. No por lo que sientes, no por si sientes ganas, por si no tienes ganas, no debes de orar porque tengas alguna necesidad, sino simple y sencillamente tienes que orar. Y al estar orando siempre estarás recibiendo las bendiciones de parte de Dios. Vamos a leer Lucas 11 del 9 al 10, Lucas 11 del 9 al 10 y vamos a ver que, pues, bueno, finalmente el mismo Jesucristo nos va diciendo las cosas que tenemos que ir haciendo. Lucas 11 del 9 al 10. Déjenme llegar a Lucas 11 del 9 al 10 y dice así, si alguien lo quiere compartir, por favor, pues a ver, Lucha, si eres tan amable. Lucas 11 del 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, tú tienes no que confiar en tus sentimientos, sino tienes que estar confiando en que Él te dice, bueno, ¿sabes qué? Tú pide. Ahora, tenemos que aprender a pedir de acuerdo a lo que Él nos dice. Pero ¿cómo vamos a pedir de acuerdo a lo que Él nos dice? Vamos a estar viendo precisamente cuando veamos los ejemplos de cómo Jesús oraba. Veremos que Él nos empieza a dar ahí los tips que son más importantes para que hagamos tesoros en el cielo, en donde la polilla y el orín no corrompen, y en donde ladrones no minan ni hurtan, y no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. Entonces hay dos caminos, dos puntos por los cuales podemos estar pidiendo, y vamos a ver cómo Jesucristo pedía y por qué pedía de esa manera, y cómo de esa manera Él podía recibir precisamente la bendición de Dios. Entonces vamos a leer Santiago 1 del 6 al 7, y tenemos que saber que algo que es fundamental es que tú puedas creer y que realmente creas que lo que le estás pidiendo, Él te lo va a dar. Pero siempre y cuando, vuelvo a poner el énfasis en que si es de acuerdo a su voluntad, cuando tú pides de acuerdo a su voluntad, Él te va a dar lo que verdaderamente tú necesitas. A veces pedimos y pensamos que necesitamos algo, cuando realmente lo que necesitamos es algo totalmente diferente, pero Jesucristo sí sabe lo que necesitamos y Él te va a dar de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, vamos a leer, por favor, Santiago 1 del 6 al 7. Y vamos a leerlo, por favor. Santiago 1 del 6 al 7. A ver, Pau, si eres tan amable. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Sí, o sea, ¿qué nos dice? Pues que tú no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿En qué debemos de pensar entonces? Sí, o sea, tenemos que aprender a pedir con fe, no dudando nada. Pero tenemos que pedir, como te digo, de acuerdo a su voluntad. Y si tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad, tenemos que preguntarle a Él cuál es su voluntad para pedirle de acuerdo a eso que Él nos diga y recibir, pues, verdaderamente la instrucción de Dios. Vamos a leer Marcos 11 del 22 al 24. Y tú tienes que saber que la oración
Es un acto de fe, es lo primero que tú haces. ¿Te acuerdas que cuando Jesucristo tocó a la puerta de tu corazón, tú le dijiste, ok, Señor, entra a mi vida, hiciste una oración y ese primer acto de fe es el que se logra para empezar a establecer una relación íntima con Él? Pero en tus peticiones diarias tienen que ser siempre un acto de fe. ¿Por qué tienen que ser un acto de fe? Porque de esa manera tú te acercas a Dios y le crees en lo que Él te va diciendo. Entonces, aunque tú no veas a Dios, tú crees que Él te va a dar la respuesta, como el hecho de entrar a tu vida y como el hecho de poderte guiar de tal suerte que Él pueda estarte bendiciendo. Entonces, vamos a leer Marcos 11, del 22 al 24, y vamos a ver cómo Dios nos dice que es un acto de fe. Marcos 11, del 22 al 24. Marcos 11, del 22 al 24. Entonces, si alguien nos ayuda con Marcos 11, del 22 al 24, ¿nos ayudas, Julia, por favor? Sí. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Pero vamos a ver que incluso el mismo Jesucristo, en algunas oraciones que Él hizo, no llegó la petición como Él quería, porque había un plan más grande y tú tienes que saber que ese plan más grande siempre estará a tu disposición. Cuando tú entras a la voluntad de Dios y empiezas a escuchar de la voluntad de Dios la bendición que Él quiere para tu vida, estarás listo para que puedas entender primero cuál es su plan. Recuerda, Él tiene un plan precioso para tu vida. Te dijo que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y hoy te está diciendo cómo poder orar para tener esas oraciones contestadas. Y nos va a enseñar a orar de acuerdo a cómo Él estaba orando. Entonces nos dice aquí, dice que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón. O sea, una petición que podrías hacer, incluso podría ser que se movieran los montes. Si es la voluntad de Dios que se mueve el monte, y el principal monte que se tiene que mover es el de tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a pedir con fe para que todo lo que le pidas puedas recibirlo. Y que siempre y cuando sean estas o esta la voluntad de Dios. Vamos a ver que Él nos ha dado promesas muy importantes que ojalá y puedas memorizarlas, como esta de Efesios 3:20, que es una promesa maravillosa que tiene para ti, porque tú tienes que saber que Él es poderoso, que el poder de Dios no depende de ti, sino depende de Él, que nada más el hecho es de que tú llegues y le pidas a Dios su bendición para que Él pueda derramar de su gracia y pueda inundar tu vida de tal suerte que empieza a darte conforme a todo lo que vas necesitando y va mostrándote el camino por el cual tienes que ir siguiendo para llegar al plan precioso que Él tiene para tu vida. Entonces, vamos a leer Efesios 3:20 y los que ya se sepan la promesa, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando tú dejas actuar a Jesucristo en tu vida, Jesucristo podrá darte todo, absolutamente todo lo que tú necesitas. Pero es necesario que tú lo dejes actuar. Vamos a leer Marcos 9 del 22 al 24, ¿sí? Y vamos a ver cómo un hombre le estaba pidiendo a Jesús que hiciera un milagro. Este pasaje lo hemos visto en algunas ocasiones, lo volveremos a tocar nuevamente el día de hoy. Marcos 9 del 22 al 24, un hombre que llega con un problema muy serio en la vida de su hijo específicamente, y un problema que era más grave
en la vida de este hombre. Entonces, Marcos 9 del 22 al 24 dice así: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sabes? El problema de este hombre se había enfocado en que tenía un hijo que estaba enfermo, que llegaba un demonio y prácticamente lo movía y hacía lo que quería hacer con el hijo. Y él estaba muy preocupado por su hijo. Pero Jesucristo estaba enfocado primero en lo que realmente tenía este hombre como el problema básico. Problema básico que este hombre no creía tampoco en Jesucristo. Y por eso lo enfrenta y le dice: bueno, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y hoy quisiera decirte precisamente este punto: si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ojalá y empieces a creer como Jesucristo quiere que creas, para que puedas recibir toda la bendición de Él. O sea, al que cree, todo le es posible. Este hombre dijo unas palabras muy sabias: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Si tú tienes un problema muy serio en tu corazón de incredulidad, tienes que ir con Jesús y tienes que clamar a Él para que Él trate específicamente con ese problema de incredulidad. Y al ser tratado de parte de Dios ese problema, se quita el problema y te empieza a dar la respuesta. Este hombre recibió la bendición de que su hijo fue sanado. Pero, ¿qué tuvo que haber sido sanado primero? El corazón de este hombre. En tu vida y en mi vida tiene que ser igual. Tenemos que ir y sanar. ¿Te acuerdas que si había algún pecado, pues Dios no nos podía contestar? Pues no, tenemos que ir a decirle: Dios, tengo esclavitud en este pecado. Soy muy enojón, soy muy mentiroso, y puedes estar esclavizado a muchos pecados. Pecados sexuales, en fin, tú sabes a los pecados a los que puedes estar enfocado. Bueno, Dios te dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Puedo resolver toda tu vida, puedo resolver cualquier situación en la que tú estés. Solamente tienes que creer. Y para creer, lo único que necesitas es inclinar tu corazón a Dios y estar humillado. Si se humillare mi pueblo, ¿sí te acuerdas que hemos estado platicando de todo ese versículo? Si se humillare mi pueblo. O sea, tú tienes que ir y clamar a Dios. Entonces, tienes que aprender también a estar orando constantemente, continuamente, y estar sin cesar por todo lo que quieras. No hay cosa más que agrade a Dios al ver que tú, como su hijo, estés pidiéndole y Él te pueda estar bendiciendo, le pidas su protección, le pidas su consejo, le pidas sanidad, le pidas lo que necesites específicamente. Entonces, para eso vamos a ver que precisamente Dios nos vuelve a dejar instrucciones muy precisas. Lucas 18, del 1 al 8. Vamos a ver cómo Jesús mismo nos va diciendo cómo debemos de orar. Y todavía no llegamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que alcancemos a ver los ejemplos de cómo Jesucristo oraba. Dice del 1 al 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, tenemos que estar orando siempre, o sea, siempre, constantemente. O sea, de orar siempre y no desmayar. Dice: diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta es muy importante para ti.
Él cuando venga, ¿te acuerdas que hemos estado platicando que Jesucristo viene a recoger a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos? Cuando Él llegue, ¿cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar con fe? ¿O te va a encontrar dudando? ¿O te va a encontrar sufriendo? ¿O te va a encontrar sin orar? Ojalá y te pueda encontrar orando, porque si tú estás orando y confiando y pues recibiendo de parte de Él su gracia, su bendición, podrás crecer, podrás abundar en tu corazón y recibir de parte de Él todas las bendiciones que tanto necesitas. Así que, pues, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Te acuerdas que Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? ¿Te acuerdas que Él te eligió a ti nada más por el simple hecho de que te ama? Él tocó a la puerta de tu corazón y te dijo, déjame entrar. Si Él estuvo tocando a la puerta de tu corazón para que lo dejaras entrar, y cuando tú le dijiste que sí, en ese momento te dice, junto con que tú me dejaste entrar, puedo darte todas las cosas. ¿Estás listo para recibirlas? ¿Estás listo para recibir la buena voluntad agradable y perfecta que tengo para ti? ¿Estás listo para poder mover incluso montañas en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente, para que puedas ser derribadas todos los impedimentos y que puedas elevarte hasta la misma presencia de Dios y recibir de parte de Él todo lo que tú necesitas? Esa decisión es solamente tuya. Lo único que Dios quiere es que tú pidas, como dice aquí, siempre y no desmayes. Orar siempre, sin desmayar. Y vamos a leer Mateo 7, del 7 al 11. O sea, y nos vuelve a repetir lo que debemos de hacer. 7 de Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Si alguien me ayuda, por favor. Por ahí creo que Pau ya nos quiere ayudar, ¿o quién nos va a ayudar? Sí, a ver, Pau, por favor. Dice, la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjate, ¿cuánto más, sí? ¿Cuánto más nos dará Dios a los que le pidamos? O sea, realmente, si Dios es tu Padre, y hace rato nos enfrentaba a este versículo, y tú eres su hijo y estás obedeciendo, pues Jesús tiene todo lo necesario. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, tal vez tú puedas ni siquiera pedirle, pero pues las cosas que tienes que pedirle, y lo veremos con la oración que Jesucristo nos va a enseñar, cómo Él oraba, qué características tenían sus oraciones. Él nos va a ir dando la pauta para recibir junto con todas esas peticiones, pues más abundantemente de lo que pidamos, ¿verdad? Porque Él nos va a dar conforme a la necesidad que tengamos, y obviamente Jesús siempre va a poder responder más allá de lo que necesitamos. Nos va a bendecir más abundantemente, pero es necesario que tú sepas que es necesario que tú le pidas de acuerdo a lo que Él te dice. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Y tú tienes que recordar siempre acercarte a Dios confiadamente. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo se encuentra en Hebreos 4:16 y nos da la pauta clara de lo que tenemos que hacer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar ya en materia de cómo estos ejemplos que Jesucristo nos ha dejado, vamos a ver cómo Jesucristo oraba. Vamos a ver que pues sus oraciones eran muy enfocadas.
Sus oraciones eran fundamentales en muchos sentidos. Dice que él oraba precisamente alabando a Dios. Vamos a leer Mateo 11 del 25 al 27. Mateo 11 del 25 al 27. Esto ya es un ejemplo de cómo Jesucristo oraba, para que tú puedas tomar el ejemplo y puedas decir, voy por este camino. Si tú vas por ese camino, todo lo demás vendrá por añadidura y recibirás la bendición que tanto necesitas. Mateo 11 del 25 al 27. Mateo 11 del 25 al 27 dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, entonces, ¿cómo debemos de empezar una oración? En una alabanza. O sea, aquí nos está poniendo el ejemplo. Te alabo, Padre. Te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y aquí podríamos tomar como ejemplo, muchas veces, pues hay gente que se pone a repetir oraciones que les llegan en estampitas, oraciones por aquí, oraciones por allá, oraciones que realmente hizo tal vez alguna otra persona y pues tal vez estuvieron muy bonitas o como sea, pero finalmente quedaron plasmadas. Pero esa oración fue para un momento particular de la vida de la persona que escribió esa oración. Pero aquí no estamos hablando de las oraciones de otras personas, sino las oraciones que tú necesitas hacer. Y Jesús nos pone el ejemplo. Jesús está diciéndonos, tienes que empezar o tienes que hacer oraciones alabando a Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjate, cuando un niño, un recién nacido, un recién convertido, se acerca a Dios sinceramente, sin saber ni siquiera cómo orar, sino simple y sencillamente diciéndole a Dios lo que necesita de la forma más sencilla, entonces en ese momento Jesucristo llega y da la respuesta, alabando al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea, te alabo. Dice, porque así te agradó. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Cuando tú lo alabas. Vamos a leer Lucas 21, 22. Otra oración de Jesús y vamos a ver cómo Jesucristo nos dice aquí en Lucas 21, 22. Lucas 21, 22 dice así: dice, porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Si todas las cosas que están escritas nos están dando el ejemplo de lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Entonces tú tienes que ir con el mismo Jesús a pedir pues que Él pueda darte lo que está escrito. Si tú empiezas una oración en alabanza, seguramente recibirás la respuesta que Dios quiere para tu vida. Vamos a ver que también Jesús oraba con acción de gracias, oraba dándole gracias a Dios por todo. Vamos a leer Juan 11 del 41 al 42 y vamos a ver cómo Jesucristo le daba gracias a Dios por su Padre, a su Padre, por haberlo oído. Vamos a leer Juan 11 del 41 al 42. Juan 11 del 41 al 42. Si tú recuerdas este pasaje, pues es cuando Jesucristo está ante la tumba de Lázaro, de su amigo a quien amaba, y pues está pidiéndole a Dios, a su Padre, le está pidiendo que pues la tumba prácticamente se abriera y que saliera Lázaro, ¿verdad? Dice el versículo 41 al 42, dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo quiero hacerte una pregunta en estos momentos. En este pasaje, pues Lázaro todavía se encontraba dentro de la sepultura. ¿Por qué Jesucristo ora de esta manera? Diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué no había en la vida de Jesús para que su oración pudiera ser escuchada? Pues no había pecado, porque él nunca había pecado, porque pues finalmente, aun cuando tuvo una naturaleza humana y tuvo potencial para poder pecar, él decidió no pecar. Mantenía una relación estrecha con Dios. O sea, todo lo que hemos estado viendo, se aseguró que pues, su padre siempre fuera su padre, fuera su Señor, y él estaba obedeciendo en todo a lo que él decía. Se acercaba confiadamente al trono de la gracia y le pedía, simple y sencillamente le pedía y le decía: Dios, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sabes? Tú tienes que acercarte a Dios de la misma manera. Acercarte confiando en que Él te escucha, que Él te oye y que Él va a dar respuesta a tu necesidad. Jesús nos está poniendo el ejemplo, dándole gracias. Gracias, Padre. Y tú puedes empezar tus oraciones agradeciéndole aún por lo que no has recibido. Jesús le estaba pidiendo aquí que pues prácticamente Lázaro volviera a salir, y pues realmente él estaba recibiendo en estos momentos la bendición. Así que Dios te espera, Dios anhela que realmente tú puedas llegar con él, pues con esa actitud, dándole gracias a Dios por que él estaba pues haciendo un milagro para su vida. También Jesús le pudo pedir a Dios muchas cosas y hacía oraciones pidiéndole a Dios. Le puedes pedir muchas cosas. Entonces vamos a leer, por ejemplo, en Juan 12 del 27 al 28, y vamos a recordar un poquito lo que pasaba con Jesús en esta oración. Juan 12 del 27 al 28, unas páginas después, Juan 12 del 27 al 28. Si alguien me ayuda, por favor. A ver, Lucha, si eres tan amable. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fíjate, en una condición, pues como estaba Jesucristo, estaba prácticamente anunciando su muerte. Jesucristo estaba con esa carga fuerte, estaba difícil la situación porque tenía que enfrentar y pagar el pecado. Recuerden que pues también Jesús en esa situación le pedía a su Padre, ¿no?, que quitara de él esta copa, pero pues Jesús recibió la respuesta y le dijo: ¿sabes qué? No. Y en esta oración que está haciendo, ¿sí?, en donde él se encuentra turbado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él está haciéndose esa pregunta. ¿Eso es lo que debería de estar pidiendo? Y la respuesta, pues no, porque él está diciendo: mas para esto ha llegado esta hora. Él sabía que estaba llegando el momento de partir. Para ti y para mí, estamos en un punto, en un momento muy cercano a nuestra partida. Y la pregunta es: ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo estás? Jesús oraba dándole la gloria a Dios. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La respuesta de parte de Dios: lo he glorificado. Se está cumpliendo el pago que vas a hacer por la vida de todos
de todos aquellos que quieran recibir la bendición. Aunque Él pagó por todos, recuerda que solamente aquel que le entrega sus pecados, ¿sí?, es quien puede recibir la bendición. Él pagó por todos los pecados de toda la gente. Y si pagó por los pecados de toda la gente y quiere que toda la gente lo acepte como su Salvador para que todos sus pecados sean borrados, pues entonces, ¿qué nos queda a nosotros más que agarrar y decir, hágase tu voluntad en mi vida? Porque eso es lo que Él quiere, que se haga su voluntad en tu vida. Vamos a leer, por favor, Mateo 26 del 36 al 46. Mateo 26 del 36 al 46. Está 3 evangelios antes. Mateo 26 del 36 al 46. Son varios versículos. Ojalá y nos dé tiempo, que no tenemos tiempo todavía para leer todo el pasaje. Y esta oración que Jesucristo está haciendo, vamos a ver cómo pues está en este momento en el monte Getsemaní. Entonces dice así el pasaje: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Primero tenemos que ver el ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Él va a lo que va. Y llegó el momento, tenía la necesidad de orar en ese momento, dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Algo que tiene que quedarte bien claro con este pasaje es que la oración, pues podríamos hacer oraciones en bola, pero realmente la más importante es la que tú haces de manera personal. Aquí quédense, hagan lo que quieran. Sí, quédense sentados, hagan lo que quieran, pero finalmente yo voy a ir ahí y voy a orar. ¿Por qué era tan importante ir ahí y orar? Vamos a ver cómo nos va diciendo el ejemplo, y esto lo vamos a ver cómo Jesús no recibe lo que pide. Pero bueno, vamos a irlo viendo. Dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se puso sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Por qué estaba pidiendo Jesús en estos momentos? Para que no pagara por el pecado de ti y de mí. Tu pecado y el mío y el de toda la humanidad, pues Jesús le pidió a su Padre no pagar por eso. Y finalmente, Dios le dijo que tenía que pagar, obedeció y pagó por el pecado de todos nosotros. Y gracias a eso, a que Él tomó esa decisión muy firme de entregar su vida, de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es que pudo recibir la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. El sacrificio duele. Cuando Él estaba en la cruz, los latigazos que recibió no fueron nada fáciles. Los clavos en las manos, la corona de espinas, el rostro lacerado, todo lo que Él estuvo experimentando es porque Él pagó el infierno que tú y yo merecemos. No fue fácil, pero Dios terminó llevándolo a recibir la bendición porque Jesús resucitó. Hoy, en tu vida y en mi vida, Dios quiere que pasemos por algunas pruebas, por algunas situaciones, tal vez que sean difíciles, pero en esas condiciones difíciles Dios quiere bendecir tu vida. Y por eso te dice, si tú tienes algo que no quisieras que pasara en tu vida, pues
Pídele que se haga su voluntad, como Él lo hizo en estos tres momentos de oración en donde Él se encontraba. ¿Tú te acuerdas que se llevó a Pedro? O sea, para que lo pudiera apoyar, ¿sí? Y pues ahora sí que se quedaron dormidos, pero Jesús, a pesar de eso, fue y oró 1, 2, 3 veces, orando por lo mismo. Y en cada oración Él fue transformando su petición. Cuando su petición ya fue clara, decir que se haga la voluntad de Dios, en ese momento Dios trajo la bendición a su vida y por eso llega con toda la fuerza y dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. O sea, la hora, dice, ha llegado la hora, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. ¿Sabes? Jesús sabía que tenía que pagar. Era la decisión de Él de subirse a la cruz, pero tuvo que recibir la fortaleza de Dios para presentar su cuerpo en ese sacrificio vivo. Hoy Jesús quiere que tú puedas conocer su buena voluntad agradable y perfecta, que entres a su plan precioso, y su plan precioso puede traer algunas adversidades, pero aún a pesar de esas adversidades, saber que Dios tiene una gran bendición para ti. Así que deja que Jesús te empiece a enseñar cómo Él oraba, por qué oraba. O sea, Él sus oraciones eran de alabanza, sus oraciones eran de acción de gracias, sus oraciones eran de pedirle algo muy particular, aunque esto no fuera posible dárselo. Dios le dijo: no, tienes que pagar, porque esa es mi voluntad. Hágase conforme a tu voluntad. La voluntad de Dios era que Jesucristo pagara por el pecado, tu pecado y por el mío. Así que vamos a ver que Él también tuvo otras oraciones de clamor, oraciones de intercesión y oraciones de entrega. Vamos a leer cuáles son esas oraciones en Juan 17, del 1 al 26. Es un poco largo, son muchos versículos y tal vez los veremos todos. Ojalá puedas leer ahí de estos versículos de Juan 17, del 1 al 26, que puedas leer pues prácticamente todo este pasaje en donde Jesús está orando, y ahí Jesús está orando de manera particular por ti y por mí. ¿Por qué orando por ti y por mí? Porque Él sabe que vamos a tener situaciones difíciles, situaciones adversas en nuestra vida. Entonces, cuando tú oras intercediendo por otras personas, Dios trae bendición a tu vida. Cuando tú oras en ese punto, digo, el único que puede interceder entre nosotros y Dios es el mismo Jesucristo. Pero lo que sí puedes hacer es orar por otras personas para que tú quites tus ojos de ti y me pongas en la petición que tienes que hacerle a Dios, en esa oración que le tienes que hacer a Dios, la vida de otras personas que pueden estar pasando alguna necesidad en particular. Vamos a ver cómo dice esta oración. Dice: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Te acuerdas que hace unos minutos pues les dice a sus discípulos: ¿sabes qué? Ya es el momento. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la carne para que de vida eterna, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas estas cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¡Qué impresionante oración! Vamos a estar analizando esta oración detenidamente. Tiene muchos detalles que son muy importantes, pero Jesús oró por ti, porque Él dice que aún los que iban a creer, tú has creído recientemente. Aquí esta oración estaba con sus discípulos, prácticamente estaba ahí muy cerca de ellos, los tenía ahí a la mano, los discípulos estaban creyendo, estaban creciendo, y Él está orando también por ti. Tú fuiste incluido en esta oración. Imagínate cómo Jesucristo está intercediendo por toda la gente y dice: no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabes? Algo que es importante es que tú vas a estar en exposición constante al mal. Y Jesús oró a su Padre para que Dios te guardara del mal, te guardara del maligno. Pero esa decisión pues implica mucho que tú estés igual que Jesucristo, intercediendo por los demás. Jesús oraba por ti, intercediendo por tu vida. Jesús sabía, sabe y seguirá sabiendo todos los ataques que vas a experimentar, pero a pesar de eso, intercedía. Es más, incluso intercedía por aquellos que le estaban haciendo daño de manera directa, de manera personal. Vamos a leer Lucas 23:34 y vamos a ver cómo ahí está intercediendo específicamente por los hombres que le estaban clavando los clavos en las manos. O sea, él no estaba pensando en los clavos que le estaban metiendo, no estaba pensando en los latigazos, no estaba pensando, sino estaba pensando en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de estos hombres que estaban clavando los clavos en las manos de Jesús. ¿Y qué es lo que les decía Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Le estaba pidiendo a aquellos que le estaban haciendo daño. Y aquí te quiero preguntar, cuando alguien te está haciendo, cuando alguien te está agrediendo, cuando alguien te está picando la cresta, ¿tú qué haces? Tú deberías de estar pidiendo por ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Y tú, por ser un hijo de Dios y por tener a Jesucristo dentro de ti, en donde Él te quiere llevar a que entres a su buena voluntad agradable y perfecta, quiere que incluso ores por aquellos que te hacen daño, que ores por aquellos que te pueden estar agrediendo, para que puedas en tu corazón ser transformado. Deja que Jesucristo te enseñe a orar,
Vamos a ver cómo él clamaba, ya para terminar el estudio, 2 versículos más para que podamos continuar. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Vamos a ver cómo Jesús tenía una oración de clamor. Mateo 27:46. Si alguien me quiere ayudar, por favor, 27:46 de Mateo, si alguien ya lo tiene. Mateo 20. A ver, Pao, si eres tan amable. Mateo 27:46. 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. Pagando él el pecado de todos nosotros, culminando el trabajo a lo que él vino, él decía en un profundo clamor: Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su oración era de clamor, sus oraciones eran de alabanza, de darle gracias a Dios, de estar pidiéndole a Dios por cosas que verdaderamente eran importantes, por cosas eternas, no por cosas superfluas. Le puedes pedir una casa, sí se la puedes pedir, pero ¿qué es más importante? Que pidas por las cosas eternas, porque tú eres un extranjero y peregrino en esta tierra. Tú aquí, pues, no servirá de nada, pero con lo que acumules en el cielo, Jesús te va a bendecir. Vamos a leer ya para concluir el estudio cómo Jesús se entregaba totalmente. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Dice así el versículo, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sabes? Jesús, en sus oraciones, eran para cumplir la obra que tenía que cumplir aquí en la tierra. Así que ojalá y estos ejemplos que tomó Jesús, que hizo Jesús aquí en la tierra directamente en sus oraciones, te puedan llevar verdaderamente a empezar a clamar por las cosas eternas. Las cosas eternas son más importantes, sin descartar que Él tiene cuidado de tu vida, como tu alimentación, como tu salud. Él va a tener cuidado de todo eso en tu vida, pero es importante que tú sepas que el propósito de Dios es que puedas alabarle, que puedas darle gracias, que puedas pedirle, que puedas interceder por otros, incluso por tus enemigos, que puedas clamar profundamente aunque estés en una adversidad terrible y que finalmente le entregues tu vida. ¿Te acuerdas? Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús está sentado a la diestra del Padre, viendo su obra concluida, viendo que te pudo rescatar del lago de fuego y que intercedió por ti para que pudieras ser guardado, que estuvo presente, que sigue estando presente porque te dejó al Consolador dentro de ti, te dejó al Espíritu Santo para que pudiera estarte guiando para recibir toda la bendición. Así que toma todas estas enseñanzas para que puedas recibir la bendición que Él tiene para tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo y vamos a dar gracias para que pues Él nos pueda guiar a partir de este momento en esas oraciones profundas. Dios bendito Padre, te agradecemos este día, gracias por estas enseñanzas, gracias por cómo nos dejaste esas oraciones muy claras, muy específicas, en donde pues tu interés era eterno. Y Señor, queremos suplicarte que tú pongas ese interés eterno en nuestras vidas, que podamos clamar, que podamos alabarte, que podamos darte gracias, que podamos suplicarte ahí, que puedas pues
hacer un gran trabajo en la gente que está a tu alrededor o alrededor nuestro también, Padre. Gracias por ese Espíritu Santo que has puesto y que nos puede enseñar a orar y a clamar a ti para recibir las bendiciones que tú quieres en esta vida para nosotros. Tú oraste para que no fuéramos sacados del mundo, sino para que nos fuéramos guardados del mal. Así que, Padre, te suplicamos que tú nos enseñes a ser guardados del mal y a obedecerte como tú lo anhelas. Enséñanos a orar, Padre. Inclina nuestro corazón para que podamos llegar humillados delante de ti, orar profundamente y entregarte todo lo que es nuestra vida. Padre, decidimos hoy entregarnos a ti para recibir de ti la bendición. Está con nosotros, guárdanos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho. Y pues no sé, les dejo el chat abierto para los que quieran. Pues tenemos todavía, si quieren algún momento, alguna pregunta, pues podemos contestarla. Que Dios los bendiga. Estamos en contacto. Bye.